Voy a compartirles la pantalla. Bueno, quiero compartirles hoy este tema de cómo obtener datos externos. La lectura de datos, cuando hay bastantes datos, necesariamente tiene que hacerse a partir de un archivo externo. En la vida real, en la vida práctica, a uno le llegan los datos eh, en archivos separados, ¿no? Puede ser en archivos de Excel, es lo más común, lo más, lo más usual es que cuando te llegan los datos para el análisis de algo, te lleguen en Excel. En Excel es donde la gente acostumbra a cuando está registrando datos irlos guardando en tablas de Excel. Igual a algunas aplicaciones que, que uno usa para recoger datos, por ejemplo, esa Google Form donde se suben los formularios esos que a veces le mandan a uno para que uno llene datos. La universidad, por ejemplo, está usando mucho eso, los formularios de Google, para recoger información sobre los que van a cancelar. Por ejemplo, si van a cancelar el curso, llene este formulario y le dan una dirección. Usted entra ahí. Bueno, esos formularios que se recogen de esa forma, los datos se guardan en unas hojas de cálculo, estilo Excel. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio el año antepasado sobre el impacto de los que ha tenido, impacto que han tenido los egresados en el medio, los egresados de la Universidad de Córdoba en el medio. Y este año vamos a iniciar la continuación de ese estudio con dos facultades más. Vamos a hacerlo con la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Agrícolas. Entonces ahí uno lo que hace es pedirle a los egresados de la Universidad de Córdoba de esos programas que nos contesten una encuesta donde se les pregunta una serie de cosas sobre su vida laboral, sobre lo que han hecho, si han seguido estudiando y esas cosas. Esos datos uno los recoge en una plataforma que se llama, pues nosotros estamos usando una que se llama Lime Survey. Y eso es una encuesta que tiene alrededor de unas 60 preguntas y se entrevistan a unos 1.500 egresados. De tal manera que esa tabla te queda de 60 columnas con alrededor de 1.500 filas. La única manera de uno leer esos datos a cualquier aplicación que quieras, con la que quieras, no solamente R, sino con cualquier aplicación que quieras analizar esos datos, la única manera de poder manejarlos de una forma eficiente es tenerlos en un archivo estilo Excel, en un archivo de texto plano, en un archivo CSV, en un archivo XLS de Excel, en un archivo ODF de Open Document. Por ejemplo, el que yo uso acá, que es LibreOffice. Por ejemplo, este programa es como el Excel de Windows. Y esta aplicación guarda estas tablas en un formato que se llama, en formato ODF, Open Document Format, formato abierto de documento.
A partir de ahí uno puede exportarlo a Excel, a CSV, a texto plano. Y bueno, a partir de ahí es que se leen los datos. Es muy raro, tiene que ser una cosa muy pequeña para que tú puedas leerlo directamente desde en la consola de R como hemos hecho hasta ahora. C y los daticos, coma, daticos, coma, daticos, coma, daticos, coma. ¿Sí? Eso es para cuando tienes poquitos datos. Entonces, cuando se tienen un número significativamente grande de datos, hay que leerlos de esa forma, de la forma como vamos a aprender hoy, a través de archivos externos. Esa es entonces la idea de la clase, es el objetivo de la clase, que nosotros podamos leer datos de diferentes fuentes, ¿no? Mire lo que dice acá, dice, los datos para el análisis estadístico pueden provenir de muchas fuentes. Dice, por ejemplo, una fuente es donde uno tiene datos, es por ejemplo los conjuntos de datos integrados de R, los datos de ejemplos de R. De hecho, hay una librería que se llama Datasets. En esa librería tú encuentras una cantidad de tablas con datos para ejercicios, para probar código, para practicar, ¿no? Y para uno los tiene ahí disponible para practicar métodos estadísticos y esas cosas. Entonces, dice que primero una fuente de datos son los paquetes de R, ¿no? Que traen esos datos de ejemplo. Dice, R también puede leer datos de una amplia variedad de fuentes y en una amplia variedad de formatos. En este capítulo se cubre la importancia de datos de archivos de texto, incluidos datos similares a hojas de cálculo en formato delimitados por coma. Bueno, esta XML no lo vamos a ver y este JSON no lo vamos a ver. Por ahora, pues no es tan necesario para ustedes, pero seguramente más adelante, de pronto en unos cursos avanzados, en algunas electivas, ustedes puedan ver cómo se leen archivos en estos formatos que se están usando mucho. Este formato XML, estos formatos JSON, se están usando mucho en lo que tiene que ver con la minería de datos, lo que se le llama la ciencia de datos. Por ejemplo, hay archivos binarios. Este no lo vamos a ver. Hojas de cálculo de Excel, ese sí. ¿Sí? Y, por ejemplo, R también tiene unas librerías especiales para leer datos de otros, por ejemplo, de otros programas de análisis de datos. Digamos, SPSS, que es un programa para análisis de datos muy utilizado. Entonces, esos programas tienen sus propios formatos en que guardan los datos. Ellos tienen por ejemplo, MATLAB. Por ejemplo, hay un programa que usábamos antes en la universidad que ya no nos han licenciado, que se llama Minitab. Por ejemplo, Minitab tiene su propio formato para guardar los datos. SPSS tiene su propio formato para guardar los datos. Por ejemplo, SAS, que es un programa para análisis de datos, también tiene su propio formato para guardar los datos. StatGraphic tiene su propio formato para guardar los datos. Entonces, R también tiene una serie de librerías que nos permiten leer archivos de datos que vengan de esas aplicaciones en esos formatos. Aunque todas esas aplicaciones como MATLAB, como SAS, como Minitab, como SPSS, siempre tienen la posibilidad
de exportar esos datos a archivos de texto plano o archivos CSV o archivos de Excel. Siempre. O sea, todas esas aplicaciones de análisis de datos tienen la opción de exportar en diferentes formatos. O sea que si no aprendemos, por ejemplo, a cómo leer archivos de SAS, por ejemplo, bueno, es posible que se pueda exportar desde SAS el archivo a CSV y se pueda leer en R sin problema, sin tener que estudiar más cosas. Bien, entonces mire, ¿cuáles son los objetivos de este capítulo? Poder acceder a conjuntos de datos proporcionados con los paquetes de R. Eso es una, o sea, aunque ya hemos hecho algunos ejercicios con eso, en los exámenes yo les he dicho, mire, en la tabla de datos tal que se lee así y le doy el código de cómo, por ejemplo, en el examen anterior, por ejemplo, el Data Survey, en un punto del examen decía, el Data Survey de los datos de ejemplo de R que se puede cargar de esta manera y le daba la forma como cargar el data. ¿Sí? Entonces, esos son los datos de los paquetes de R. Otro objetivo es que podamos importar datos desde archivos de texto. Otro es poder descargar datos de sitios web. Creo que estos 4 primeros objetivos, esto de poder importar datos de una base de datos, esto es tema de un curso que se llama Bases de Datos. Bases de datos. Bueno, no sería importante verlo acá, pero no tenemos mucho tiempo. Entonces, eso es tema de ese curso que se llama Bases de Datos. Es decir, que nosotros podemos conectar a bases de datos y de ahí hacer consultas y traer datos, los datos que necesitemos para algún análisis. Bueno, ¿cómo usamos esos conjuntos de datos que vienen integrados en R? Mire, uno de los paquetes de R base, o sea, de los paquetes que se instalan con R cuando instalamos R, se llama datasets. ¿Sí? Ese paquete tiene exclusivamente datos de ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? Datos de ejemplo. Estos datos son ideales para probar código, para explorar nuevas técnicas y para explorar nuevas técnicas de análisis de datos. Muchos otros paquetes también contienen conjuntos de datos. ¿Cómo podemos ver los conjuntos de datos que están disponibles en los paquetes que hemos cargado? Mire, los podemos ver de esta forma, con esta función, data. Abre y cierra paréntesis y mandas eso. Mire, y ahí está, mire, datasets. Ahí está el nombre de la base de datos. Bueno, perdón, el paquete, ¿dónde está? Mire, por ejemplo, este paquete Learning R es el paquete asociado al libro que yo estoy siguiendo para este curso. Estoy siguiendo ese libro que se llama Learning R. Entonces, mire, aquí está el nombre del data, cómo se llama el data, y así. Entonces, tú podrías acceder a estas bases de datos, a esas tablas. Mire, aquí ya terminó Learning R y ahora empieza Datasets, que es ese paquete del paquete base de R que tiene puras bases de datos. Ahí, por ejemplo, esta Air Passengers, que es como un data que tiene información de pasajeros aéreos. Mire ahí, ese BJ Sales, que es como algo de ventas y eso. CO2, por ejemplo, que es una data que tiene cuestiones de carbono y eso, de plantas y eso.
Chick weight, este es pollo, ¿no? Pollo. Peso de pollos. Dice peso versus la edad de pollos en diferentes dietas. ¿Sí? Ahí está. Todos esos datos están disponibles en los paquetes. Mire, precisamente lo tenía desactivado porque eso es largote, esa cantidad de datos que tiene R, ¿no? Creo que aquí tú puedes decirle el paquete, creo que es PACK, y le dices, por ejemplo, si tú quieres solo ver los datos de este paquete, o sea, qué data tienes disponible en este paquete, le dices así. Bueno, dice que no encuentra. Bueno, mire, acá lo tengo, acá lo tengo. Parece que es que hay que leer la librería primero. Vamos a decirle library learning R. Bueno, no. Dice que no es learning R, no la encuentra, dice que no la encuentra. Espérate un momentico. Esto está mal escrito aquí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, mire, si aquí de esta manera le pedí solo, no es necesario cargar la librería, era que tenía mal escrito la palabra paquete. No, aquí de esta manera tú le dices, mira, muéstrame solo la lista de paquetes que están disponibles en el Data Learning R. Entonces, mire que ahí solo me muestra lo de Learning R. Bueno, mire, acá este es para pedirle, esto es la opción que él tiene por defecto. Te da todos los paquetes disponibles. ¿Sí? De esta manera. Esta es la opción que él tiene por defecto. O sea, si no le entregas nada, él te entrega todos los paquetes que tengas disponibles. Bueno, mire, ¿cómo accedo a un paquete, a un conjunto de datos de un paquete, de esos paquetes que trae, de los datos de ejemplo que trae R en los paquetes? ¿Cómo accedo? Dice, para acceder a los datos en cualquiera de estos conjuntos de datos, llame a la función data, pasando el nombre del conjunto de datos y el paquete donde se encuentra. ¿Sí? Donde se encuentran los datos. Si el paquete se ha cargado previamente, puede omitir el nombre del paquete. Es decir, mire, aquí, mire esta. Aquí le estoy pidiendo que cargue el data kit name que está en el paquete survival. ¿Sí? Ya, así. Ya ahora en el marco de datos kit está disponible y se puede usar para el análisis. Mire, le pido, por ejemplo, las primeras 6 filas de ese data kit name. Ahí está. Mire. Bueno, aquí tenemos, ya si quieres más información, de qué tiene el data por dentro, entonces pídele ayuda sobre ese data. Le puedes pedir ayuda así, con con el nombre del paquete, y ahí le pides ayuda. Bueno, vamos a cargar, un momentico. Vamos a cargar la librería. Yo no sé si yo sí la tengo instalada. Library Survival. Esa es una librería para análisis de datos de sobrevivencia. Y ahí está. Mira, ahí está. Ahí ya sí me dio la ayuda. Kidney Catheter Data. Descripción. ¿Sí? Dice data en tiempos de infección recurrentes a un punto de inserción en un punto de inserción de un catéter para
para pacientes kidney, no sé qué es eso, usando equipos de diálisis portables. ¿Sí? Bien. Ahí está, ahí da la información. Entonces da el formato, el paciente, el tiempo, una cantidad, bueno, la información, la fuente de dónde vienen esos datos y ahí trae ejemplos de cómo usar el data. ¿Ah? Bien. Si queremos información entonces de cómo de qué es lo que trae el data. Sí, porque uno no va a cargar una tabla de datos y no, sin saber qué es lo que tiene esa tabla de datos, ¿no? Para orientar el análisis, toca saber qué hay en el data, ¿no? Entonces, todas esas tablas de datos de R traen en la ayuda, pues la información de lo que contiene el data y los nombres de las variables, más o menos, bueno, y de dónde de dónde se obtuvieron esos datos. Bien, entonces, mire, es sencillo. La idea es que usted sepa cómo acceder a unos datos de esos datos que trae, ¿cómo es que se le llaman? Datos eh, integrados, datos integrados a R, ¿no? A los paquetes de R. Simplemente es data, el nombre del data y el nombre del paquete donde se encuentra el data. Si tú ya has cargado previamente el data, entonces no es necesario decirle el nombre del paquete. Mire esto. Por ejemplo, data survey. Dice que no, dice data set survey no ha encontrado. ¿Por qué no lo ha encontrado? Porque yo no le he dicho el paquete donde está ese data. ¿Sí? Entonces, hay dos formas de decirle. Una, cargando la librería donde está el data. Library. Ese data se encuentra en la librería más. Entonces, mire, ahora sí, ya, no, mire que no mandó ningún error. No mandó ningún error. Eso significa que ya lo leyó. Ya tú puedes pedirle un summary de survey o, por ejemplo, STR de survey para que te muestre la estructura de cómo está, qué es lo que tiene ese. Mire, dice que es un data frame, tiene 237 observaciones, 12 variables y ahí te dice las variables, el sexo, este es la mano con que escribe, ese es como, la longitud del extremo del pulgar al extremo del meñique de la mano con que escribe. Eso es un estudio en una universidad con estudiantes universitarios. La mano con que escribe, si es diestro o si es zurdo o no. El pulso, pulso es el pulso cardíaco, ¿no? El pulso de la persona. Y una cantidad de si hace ejercicio o no, si fuma o no, la altura, la edad, el índice de masa, el índice, creo que de masa muscular, creo que es. Sí, no, este es el índice es un sistema de medida, el sistema de medida en que están tomando estas mediciones, algo así. Bueno, eso es. Así se accede. Lo que quiero que me entienda y me cante el mensaje es cómo se accede a esos datos que están que están integrados en esos paquetes de R. Si quieres tener más detalles de qué trae ese data, bueno, hay que necesariamente pedirle ayuda sobre el data. Bueno, ¿y qué sigue a continuación? Después que cargas el data, bueno, hacer los cálculos que se te pida hacer.
hacer los gráficos que se pida hacer los resúmenes que se pida hacer. ¿Ya? Por ejemplo, calcule el pulso promedio de los hombres y el pulso promedio de las mujeres, calcule la edad promedio de los hombres, la edad promedio de las mujeres, la desviación estándar promedio de los hombres, la desviación estándar de los hombres, desviación estándar de las mujeres, cosas que se haga un gráfico de esto, haga un gráfico de tal cosa. Ya, lo que le pidan a uno hacer con los datos. Bien. ¿Cómo? Bueno, esta es la que se usa en la vida real, ¿no? En la práctica de uno como estadístico. Esta es la que más se usa. Es cómo leer archivos de texto. Archivos de texto donde vienen los datos, ¿no? Mire que hay muchos formatos estándares de documentos de texto para almacenar datos. Los dos que se usan, dos formatos bastante extendidos, son el formato CSV. CSV es de valores, la B es de valores, la S es de separados y la C es de comas. Valores separados por coma. Eso significa CSV. No, archivo CSV. ¿Sí? El nombre, la extensión es .csv. Nombre del archivo .csv. Ya uno sabe que eso es un archivo de texto de valores separados por coma. ¿Qué es lo que está separado por coma? Las columnas están separadas por coma. Aunque la coma no es el único separador. Hay, por ejemplo, valores delimitados por espacios. Hay valores delimitados por punto y coma. Hay valores delimitados por tabuladores, el tabulador. Pero el que más se usa es este de valores separados por coma o por punto y coma. ¿Por qué es tan extendido este formato de archivo? Porque toda hoja de cálculo, todo programa de hoja de cálculo, llámese Excel, llámese OpenOffice, llámese LibreOffice, llámese como se llame, si es capaz de manejar tablas de datos estilo Excel, entonces es capaz de leer archivos CSV y exportar datos a ese formato CSV. Entonces, por eso es que se usa bastante porque todos los programas que te manejen lo que se llaman las hojas de cálculo, todo programa que maneje hojas de cálculo, estilo Excel, que es la más conocida, que todo el mundo conoce ese formato de Excel, ¿no? Las hojas de cálculo de Excel. Porque todos usan Windows. Entonces, cuando uno habla de Excel, sabe de qué le está hablando. Entonces, ese formato estilo Excel, siempre cualquier programa que sea capaz de tener esa estructura de datos estilo Excel, columnas y filas, ¿no? Columnas y filas estilo Excel, todo programa que maneje esas tablas es capaz de exportar a este formato. ¿Sí? Entonces, es un formato que es bastante usado para compartir datos. Porque si yo le mando un archivo de datos a un colega mío y resulta que ese colega no usa Excel, yo sé que él debe tener algún programa para leer hojas de cálculo. Entonces, si se lo mando en CSV, yo estoy seguro que no va a tener problema para leer esos datos. Esa es la idea. ¿Sí? Bueno, hay otros formatos que nosotros por ahora no vamos a estudiar, por lo menos en este curso. Posiblemente de pronto en otro curso por ahí podamos, pero de todas maneras le dejo la inquietud que existen estos formatos de XML y que se están usando bastante ahora, JSON y YAML.
¿sí? Que son formatos que se están usando últimamente en el contexto de ciencia de datos y de minería de datos. Bastante se están usando. Por ahora nosotros no vamos a ver estos. Mire, hay otras fuentes de datos de texto que son, mejor dicho, a estos formatos CSV, a estos formatos de Excel, a ese formato, por ejemplo, de bases de datos, que estilo SQL, eso le llaman datos estructurados. Todos esos conjuntos de datos que están en filas y columnas, que están organizados en columnas y por fila, las variables son las columnas, las filas son los individuos, a esos conjuntos de datos se le llaman datos estructurados. Pero ahora está tomando auge estos datos que le llaman datos no estructurados. Por ejemplo, mire, un libro es que contiene texto sin ninguna estructura esa formal. Eso se le conoce como datos no estructurados. Por ejemplo, Twitter, esa red social Twitter, ahí tú tienes una cantidad de datos, pero son datos no estructurados. Bueno, últimamente se está utilizando mucho, por ejemplo, el hacer consultas en Twitter. Por ejemplo, ¿cuál es la palabra más mencionada? Por ejemplo, hacer unas estadísticas con los usuarios más activos en la red, que más tuitean, los usuarios más retuiteados, todas esas cosas. Entonces, esas redes sociales ya brindan la posibilidad de que uno se conecte a ellas y extraiga de ahí datos, pero bueno, ya eso manejan otras estructuras para guardar los datos de este estilo, ¿no? ¿Cuál es la principal ventaja de almacenar datos en archivos de texto? ¿Sí? Es que puede ser leídos por cualquier otro software de análisis de datos y por humanos, ¿sí? O sea, si tú guardas los datos en archivos de texto, tú estás seguro que no vamos a tener problema en compartir esos datos, en mandarle esos datos a otra persona y estás seguro que no vamos a tener problema al compartir los datos. Bien, mire, archivos CSV y delimitados por tabuladores. Bueno, para leer estos datos que son datos rectangulares, ojo, datos rectangulares como una hoja de cálculo, filas y columnas, ¿sí? Estos datos se pueden almacenar comúnmente en archivos delimitados, se llaman eso. Particularmente archivos de valores separados por coma, archivos CSV, y valores delimitados por tabulaciones o por espacios o por punto y coma. Bueno, en R tenemos una función que se llama read table. READ.TABL. Leer tabla. Es algo así. Leer tabla. Esa función es la que me sirve para leer estos archivos de texto, separados por espacios, separados por coma, delimitados por punto y coma, delimitados por tabuladores. Esa es la función que usamos para leer estos archivos de datos. Bien, mire, ¿qué hace ella? Lee los archivos y los guarda en un data frame. La forma más simple de esa función read table es que toma la ruta del archivo de texto e importa su contenido. Bueno, aquí hay un ejemplo que es del libro este que estoy siguiendo. Mire, aquí tiene la extensión DLM. Esto significa delimitado. Pero es un archivo,
Dice, es un archivo delimitado por espacio en blanco que contiene mediciones del volumen endocranial de algunos ciervos, o sea, venados, medidos mediante diferentes técnicas. Entonces, este es un archivo de datos del libro ese que estamos siguiendo, ¿no? Para este curso. Entonces, bueno, dice que se puede encontrar dentro de la carpeta EXT Data, o sea, datos, una carpeta que se llama así, EXT Data, en el paquete Learning R. Entonces, mire cómo los lee, cómo se leen esos datos. Acá simplemente lo que damos es, bueno, cargamos la librería y aquí damos la información del archivo. Mire, esta función es como para darle la ruta donde está el archivo. Es simplemente eso. Mire, archivo del sistema es esto. Archivo del sistema. Entonces, mire, está en la carpeta EXT Data. Así se llama la carpeta donde está el archivo. ¿Sí? El archivo se llama así. Red Deer Endocranial Volumen. Este DIR son precisamente los ciervos, eso, el nombre en inglés. Esto es rojo, ciervos rojos, volumen endocranial de ciervos rojos. La extensión es DLM delimitado. Bueno, y le estamos diciendo, mire, está en la carpeta EXT Data, el archivo se llama así y el paquete se llama Learning R. Entonces, con esto lo que estamos dando es la ruta donde está el archivo. Es decir, estamos diciéndole cómo se llama el archivo y en qué carpeta está del paquete básico de R, de los paquetes de R. ¿Bien? Entonces, ahora sí, vamos a leer el archivo. Mire, le vamos a llamar dir data, datos de ciervo. ¿Sí? Mire cómo lo hacemos. Redactable. Esa es la función que va a leer el archivo. Mire, aquí le estamos dando la información del archivo. Mire, esta de acá. Esta información le estamos dando acá. Es decir, le estamos diciendo, ¿dónde está el archivo? ¿Cuál es la carpeta donde está el archivo? Le estamos diciendo, ¿cómo se llama el archivo? ¿Y en qué carpeta está? ¿Listo? Y aquí, bueno, aquí le estoy diciendo, ahora miramos esto. Con esto se le está diciendo, ese header es el encabezado. Si el archivo tiene o no un encabezado en la primera fila, en otras palabras, por lo general, esos archivos tienen el nombre de la columna la tienen en la primera fila. Bueno, y esta opción es para, en el caso de que hayan datos faltantes, él los llene con NA. ¿Sí? Esta es esta opción. Bueno, y ahí, mire, ahí ya lo leímos. Y aquí le pedimos las primeras 6 filas del data. Mire, ahí está, ahí se acaba de leer el data. ¿Sí? Ahí están las columnas y eso. Esto es lo que hace el fill igual true. Mire que estas variables para estos registros acá hay datos faltantes. Entonces, esto se encarga, ese fill igual true, de llenar esos datos con NA, con esa información, él lo llena con NA por causa de estos files llenar, igual true. Mire, vamos a mirar concretamente estas funciones que son las que yo más uso en realidad, la readcsb, readcsb2. Esta también se usa bastante, pero no tanto como estas dos. ¿Sí? Y yo estas casi no las uso. Yo las que más uso es readtable y readcsb y readcsb2. O sea, en muy poquitas oportunidades me ha tocado usar esta o esta, aunque en realidad todas estas, en realidad,
estas, mire, dice que corresponden a la misma función redactable, solo que ellas vienen como preconfiguradas para ciertas condiciones. Es esta misma redactable, solo que trae unas opciones por defecto ya particulares en cada una de ellas. ¿Sí? Pero es la misma, mejor dicho, tú podrías siempre usar redactable dándole unas opciones que la convierten en React CSV. ¿Sí? Esta React CSV es la misma redactable con otras opciones. ¿Sí? Y así, esta React de LIM es la misma redactable con otras opciones. Dice, corresponden a la misma función esta redactable, solo que tienen los argumentos predeterminados de forma distinta. Eso en R le llaman funciones wrapper. Mire, esta React CSV establece el separador predeterminado en una coma y asume que los datos tienen una fila de encabezado. La React CSV2 es su primo, o sea, es primo de la React CSV, pero es una versión europea. Dice, utiliza una coma para los lugares decimales y un punto y coma como separador. La React de LIM y React de LIM 2 importan archivos delimitados por tabulaciones con puntos o comas para los lugares decimales, respectivamente. Es decir, ese es otro detalle que vamos a mirar, y es que algunas hojas de cálculo, por ejemplo, mire esta es LibreOffice, la que yo uso acá en Linux, LibreOffice. Mire que el separador decimal es la coma. O sea, ese 7.2, en realidad acá en se escribe se separa con una coma en lugar de un punto. Entonces, eso podría causar problemas, porque si yo separo las columnas por coma y separo el punto decimal y el punto decimal uso la coma, entonces yo no sabría distinguir qué coma es de separador de columna y qué coma es separador de punto decimal. Entonces ahí se forma, podría estar cargando mal los datos. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy presente cuando vamos a cargar datos es cómo es el formato de los datos que vamos a cargar. Vamos a ver ejemplos ya. Vamos a ver ejemplos ya. Mire, tengo un archivo. Vamos a empezar con este ejemplo. Mire, en mi carpeta Dropbox Cursos Estadística Computacional, ahí estoy parado en estos momentos. Ojo, esa es otra cosa que hay que tener presente cuando uno va a leer archivos de texto localmente desde el computador local. Una cosa importante es fijar el directorio de trabajo, ¿no? Fijar el directorio de trabajo, es decir, la carpeta donde uno va a buscar el archivo, la carpeta donde está el archivo que uno va a leer. Porque si no, tienes que darle la ruta completa al archivo. Porque si cuando le mandas a leer el archivo, por ejemplo, así como lo voy, mira aquí, voy a usar la función redactable y le doy el nombre del archivo survival.txt. ¿Qué va a hacer esta función? Va a ir a la carpeta que yo tengo en estos momentos como carpeta de trabajo, que es esta, mire, que la obtengo con esta orden. GetWD. ¿Sí? Me dice, mire, tu carpeta actual de trabajo es esta. Bueno, ahí a esa carpeta va a ir a buscar ese archivo. ¿Sí? Eso es. Entonces, si ese archivo no está en esa carpeta, simplemente te dice, no encuentro el archivo y no vas a poder leer nada. ¿Mm? Entonces, cuidado con eso. Siempre cuando vayas a leer un archivo externo de esos, debes tener claro cuál es la carpeta donde está el archivo. Y en lo posible, fijar tu directorio de trabajo como esa carpeta.
¿Cómo lo hacemos? Voy a cargar R acá para mostrarles, por ejemplo, en RStudio, cómo fijamos la carpeta de trabajo. Quiero mostrarles ese archivo. Quiero mostrarles ese archivo. Momentico aquí. Aquí, mire, estadística computacional. Quiero mostrarles el archivo survival. Voy a leer el TXT. Mire, aquí está. Mire que se llama, el archivo se llama survival.txt. Vamos a ver si le puedo un poquito. Ahí está, un poquito más grande. Ahí está. Para que vea cómo se llama el archivo. Survival.txt. Ahí está. Este es el archivo que voy a leer. Voy a abrirlo. No con R por ahora, sino con un archivo para leer archivos de texto, el que ustedes en Windows le llaman el bloc de notas. Voy a usar el bloc de notas para mirar el archivo por dentro. Vamos a mirar ese archivo por dentro. Ahí está, miren. Ese es el archivo survival.txt. Mire que es texto plano, puro texto plano. Entonces, mire que en este archivo las columnas están delimitadas por un espacio en blanco, vea, por espacio en blanco. Y este archivo está usando como separador decimal el punto, vea. Separador decimal el punto. Mire que estos valores que aparecen aquí con un puntico es el separador decimal. Ahí está. Y el separador de las columnas es un espacio. Esto creo que es un tabulador. Uno presiona la tecla Tab y ahí está. Mire, esta primera fila que está acá son los números de fila. En este caso tengo, en este archivo Survival, tengo 54 filas. ¿Sí? Tengo 54 filas y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. ¿Listo? Note que en la primera fila no hay nombres de fila. No hay nombres de fila en la primera fila. ¿Listo? No hay nombres de fila en la primera fila. Eso es importante. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para leer ese archivo? Primero, que el punto es el separador decimal es el punto. Segundo, que el separador de columnas es espacios en blanco. Tercero, que no tiene nombres de fila. Arriba, perdón, nombres de columna en la primera fila. No tiene nombre de columna en la primera fila. Listo. Vamos a leer ese archivo con R. Vamos a leer ese archivo con R. Ojo, lo abrí. Tú no tienes que abrirlo para leerlo con R. Lo abrí para ver cómo estaba el archivo por dentro. Ahí vamos a cerrar y vamos a regresar acá. Entonces, mire cómo leemos ese archivo con R a R directamente. Mire, readaptable y le entregamos el nombre del archivo. Ahí está. ¿Listo? Mire. Bueno, aquí le estoy pidiendo un encabezado, 6 primeras filas. Entonces, mire que aquí, como el archivo no tiene nombres de fila, allá arriba no tiene nombres de fila, entonces él me le ha puesto nombres de columna. Como el archivo no tiene nombres de columnas, entonces él me le ha puesto aquí unos nombres a las columnas. B1, B2, B3, por defecto me le pone así. B1, B2, B3. Mire, esto que está acá es el tipo de datos que tiene la columna. Me dice, la B1 es de enteros, la B2 es doble, es decir, real, la B3 es entero, la B4 es entero, la B5 es doble,
la B6 es entero y la B7 es doble, real, números reales. Bien. Ahí aparentemente parece que fue que se leyó bien el conjunto de datos. Sin embargo, para estar seguro, siempre es bueno uno, por ejemplo, pedirle un summary yo le llamé SUR. Ahí está. Mire, ahí está. Mire, la B1 me está dando, sí, mire, es numérica. B2 me da el mínimo, B3 me da el mínimo, el primer cuartil. ¿Sí? Ahí está. No hay problema con la lectura de los datos, ¿no? De acuerdo con el resumen que está dando de las variables que están dentro. Bueno, mire, una tarea a continuación, como este archivo no tiene los nombres de fila, de columna en la primera fila, entonces uno no acostumbra a trabajar con B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, sino que uno, por lo general, eso los nombres de las columnas están en otra parte, entonces uno tiene que ponerle los nombres de las columnas después que lee el archivo. Mire, la primera columna es el caso, la segunda columna se llama asícclock, proc, nz, lib, time. Estas son las, ese es y ltime, que es el logaritmo del tiempo. Esos son los nombres de las columnas para ese data. ¿Sí? Mire, ahí le coloqué el nombre de columna. Mire, un vector que tiene los nombres, un vector de texto que tiene los nombres. Y mire que aquí estoy usando la columna, la función call names. Y le entrego el data a la que le quiero poner los nombres de columna y le entrego el vector que tiene los nombres. De esa manera le pongo nombres, mis propios nombres a esas columnas. Bien, mire, si quieres ponerle los nombres a las columnas de forma inmediata cuando se lea el archivo, entonces hay una opción aquí en la función readaptable y es que uno le dice, bueno, mire, aquí está el vector que tiene los nombres de columna. Se llama nombres, el que acabo de crear acá arriba. Nombres. ¿Sí? Entonces le digo, mira, lo que le estoy diciendo aquí es, por favor, léeme el archivo survival.txt y ponle nombres de columnas a los nombres de las columnas, ponle los nombres que están en este vector, nombres. Enseguida, apenas la lea, haga eso. Listo, mire, ahora notes que es el mismo comando de acá, de acá, solo que ahora le coloqué el vector que va aquí. Mire, es la misma orden, solo que aquí le dije cuál es el vector que tiene los nombres que le va a poner a las columnas. Es decir, no le estoy dejando que él me ponga nombres de las columnas, sino que yo le entrego los nombres de las columnas que debe poner. Bien. Otra cosa de readaptable es, por ejemplo, que tú le puedes colocar nombres a las filas también. Tú le puedes colocar nombres a la fila. Mire, de hecho, mire, aquí en esta es que estaba oculto aquí. Mire, row names. Esto es nombres de fila. Le estoy diciendo, mira, la primera columna que encuentres va a tener los nombres de fila. Es decir, mire, acá en el data, en el archivo, esta primera columna que está acá, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son los números de fila. Bueno, en realidad no son nombres, sino números de fila, pero yo le puedo decir al momento de leer el data, digo, mire, en esa primera columna en realidad no son datos, sino que son los números de las filas. ¿Para qué? Por ejemplo, para evitarte esto que se está haciendo acá. Mire, cuando yo le pedí un summary, entonces me da el summary de la variable B1, pero resulta que la variable B1 son los números de fila. Entonces, eso no tiene sentido ponerse uno a calcular estadísticas de resumen ahí si esos son los números de la fila, el número de caso. Entonces no tiene sentido. Entonces uno le dice, mira, voy a leer este data, pero por favor, esta primera columna
me la tomas como esta que está acá en negrito, que es el que contiene los nombres, los números de la fila. Entonces, mire cómo le digo aquí. Le digo redactable. Bueno, aquí le doy, bueno, en este le estoy dando solo los nombres que le va a poner a la columna y acá le estoy colocando una opción para los nombres de las filas. Aquí le estoy diciendo, por favor, tómame la columna número 1 como la columna que va a tener los nombres de fila. Así. Entonces, note que aquí ahora, después de mandar esta línea, note que ahora no me aparece repetido el 1, 2, 3, 4, 5, 6, como aparecía acá, mire, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Este es el número de fila que él pone automáticamente y esta es la otra columna esa que también tenía los números de fila. Entonces, ahora le dije, mira, esta primera columna, tómamela como números de fila o nombres de fila. Entonces, simplemente ahí, mire, ahí está, aparece y ya no aparece repetido 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bueno, es posible que yo no quiera esos números como nombres de fila, sino que yo tenga un vector donde tenga mis propios nombres de fila. Por ejemplo, ¿dónde se aplica eso? Por ejemplo, tú estás leyendo datos de los municipios del departamento de Córdoba. Entonces tú quieres tener una columna con los nombres de los municipios y que esa columna sea los nombres de la fila. Es decir, por cada fila hay un municipio, entonces tú quieres que el nombre de la fila te identifique al municipio. ¿Sí? Bueno, aquí voy a crear un vector de texto así de rapidez para poner nombres de fila para que usted se dé cuenta cómo es la cosa. Mire, aquí creo un vector con los nombres de las filas y acá le estoy diciendo que me lea el archivo survival.txt, me le ponga estos nombres de columna y me le ponga estos nombres de fila. El vector que acabo de crear acá arriba con los nombres de fila. Aquí estoy usando la función paste. Mire, esto lo que hace es fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5 y así. Ahí está, mire, esto. Obviamente aquí volvió a tomar el 1, 2, 3, 4, 5, 6 como una columna de números enteros porque ya le estoy dando otro vector para nombres de fila. Si tú quieres eliminar esa fila de ahí, puedes hacerlo. Pues si te está molestando y no quieres tenerla ahí, puedes hacerlo con null. Mire, así. Tú le puedes decir sur pesos case. Le digo null. Y vamos a ver. No está funcionando. No quiere eliminarla con null. Bueno, voy a ver aquí. Déjeme y miro qué pasa. Debería. No, claro, sí lo está haciendo. Lo que pasa es que estoy aquí. Sí lo está haciendo. Solo que estoy primero imprimo y después es que quito, entonces ya no se ve el efecto. Aquí, ahora sí. O sea, pido el encabezado después de eliminar la. Ahí está. Mire que desapareció, ¿no? Desapareció. Esa que tenía el acaso desapareció. De esa manera. Ahí está. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, vamos a leer un archivo que yo tengo como datos de ejemplo. Estos archivos se los puedo pasar para que usted repita los ejemplos. Se llama EX74TXT. Ese es un archivo de datos. Vamos a verlo por dentro primero para que me entienda una cosa. EX7. Ahí está, mire. Voy a abrirlo. Mire, ahí está. Este es un archivo que tiene en la primera fila
tiene los nombres de las columnas. Vea. En la primera fila tiene los nombres de las columnas. A diferencia de Survival, que no tiene los nombres de las columnas en la primera fila, no tiene nombres de columnas en la primera fila. Por eso es que después que leo el archivo tengo que ponerle los nombres de las columnas si quiero pues saber de qué se trata cada columna, tener un nombre más apropiado para cada columna, tengo que ponérselo manualmente, ¿no? Pero en este caso el archivo EX74 mire, es un archivo de texto también. El separador es el espacio. No hay, en este caso no tenemos decimales, por eso no hay separador decimal. Lo que quiero ilustrar con esto es cómo leemos un archivo que en la primera fila tiene los nombres de las columnas. Vamos a ver. Regresamos acá. Mire esto. Voy a usar la función readtable. Le entrego el nombre del archivo, ¿sí? Y le voy a pedir que me imprima. Mire una cosa que está pasando aquí. ¡Ay, qué chévere! Leyó los datos, todo bien. Chévere, chévere, chévere. Listo, chévere. Resulta que esos datos ahí, así como están ahí, están mal leídos. Por ejemplo, si yo te pidiera, bueno, calcúleme, bueno, lea el archivo x7.txt, ojo, punto de examen. Lea, por favor, lea el archivo ex74.txt y calcúleme la media de matemática para cada nivel de sexo. ¿Sí? Calcúleme la media de la columna matemática para cada nivel de sexo. O sea, esto. Aquí está, mire, sexo 1 y 0. Y aquí está el puntaje en matemáticas. ¿Sí? Entonces yo quiero que tú me calcules el promedio de el sexo igual 1 y me calcules el promedio del sexo igual 0. ¿Sí? Para la columna mat. Listo. Entonces tú coges el archivo y ay, ya lo leí, qué chévere, ya lo leí, todo bien. Entonces vamos a insertar aquí una línea para hacer eso. Entonces eso se hace muy fácil. Recuerde que con la función, por ejemplo, by, entonces le digo eje 7, lo llamé eje 7.4. Otra forma es with con eje 7.4, con eje 7.4, by. Entonces, para no estarle dando los nombres así de by, by sex, que es la columna sexo, en mayúscula, la columna sexo, by sex, por la columna sexo. No, primero hay que darle la matemática, la columna a la que se le va a calcular mat, M-A-T-H, mat, sexo, que me calcule la media. ¿Listo? Ahí está. Mandamos esto y, bueno, with, así no se escribe, creo que es así. ¿Listo? Dice, error, objeto mat no encontrado. Uy, ¿cómo así? No entiendo. ¿Por qué no? Objeto mat no encontrado. Ay, no está aquí, mire. Mat. Ahí está, mire, mat. ¿Cómo así? Bueno. Entonces es cuando te das cuenta que está tomando en realidad caso, año, sexo y matemática, no lo está tomando como los nombres de las columnas, porque él sigue colocándole B1, B2, B3, B4 como nombre de columna. Así que no está leyéndose bien los datos. Mire, si tú le preguntas
¿Qué es? Nótese que aquí, incluso uno lo puede ver aquí, que lo está tomando como factores. Oye, ¿cómo así que lo está tomando como factores si esos son columnas numéricas? ¿Por qué? Ah, bueno, lo que pasa es que él como encuentra caso, esto que son texto, que es texto, y recuerde que R por defecto cuando encuentra texto en un data frame, eso lo convierte a factores, lo vimos en la clase pasada. Entonces, sencillamente aquí lo que está pasando, jóvenes, es que como él está encontrando texto en la primera fila, él está tomando toda la columna como si fuera una columna de texto. La razón es sencilla, es que hay que decirle a la función readaptable que hay que decirle, mira, léeme este archivo, pero ten en cuenta que este archivo tiene los nombres de columna en la primera fila. Porque si no, él cree que todo es datos. Y como encuentra esos caracteres en la primera fila, él toma la columna como columna de texto y la convierte en un factor. Entonces, ¿cómo le digo que aquí está? ¿Cómo se le dice que en la primera fila están los nombres de columna? Se le dice así, ¿ve? Header igual true. Esto es encabezado igual true. Con esto se le dice, mira, léeme este archivo de texto, léeme los datos que están en este archivo de texto, pero ten en cuenta que en la primera fila tienes los nombres de columna. Ah, bueno, y ahora sí, mire, vamos a que nos calcule eso que pedimos hace un rato. Esto. Vamos a traérnoslos para acá. Y vamos a pedirle que nos las haga. Después de leer aquí. Ahí está, mire. Ah, que ahora sí funciona. Para sexo cero, la media de MAT es 458.5. Para sexo 1, la media de MAT es 503.8. Obsérvese que ahí sí se hizo bien la lectura de los datos. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuando el archivo de texto tiene nombre de columna en la primera fila y vas a usar la función readaptable para leer ese archivo, tienes que decirle que el archivo tiene encabezado, tiene los nombres de las columnas en la primera fila. O sea, tienes que decirle que tiene un encabezado. Bien. Lectura de archivos CSV. Lectura de archivos CSV. Ojo, los archivos CSV son archivos de texto como ese que acabamos de leer, solo que tienen una estructura diferente de cómo se separan las columnas y cómo es el separador de decimales. Vamos a mirar este archivo por dentro, ejer4.csv. Me voy acá a la carpeta y voy a buscar el archivo ejer4.csv. Mire, tiene extensión CSV. Voy a abrirlo con el... Mire que aquí por defecto enseguida me sale que abrirlo con LibreOffice Calc. Yo no lo quiero abrir, voy a abrirlo con otra aplicación. Voy a abrirlo con editor de texto para que usted lo pueda ver bien. Ahí está, mire. Mire cómo está este archivo. Mire, tiene punto y coma como separador, vea, punto y coma como separador. Punto y coma como separador. Es decir, cada columna está separada por un punto y coma. Mire, estas columnas que están entrecomilladas es porque eran columnas de texto en el archivo original. Estas columnas que están entrecomilladas es porque se exportaron de algún archivo de Excel que
tenía esas columnas como columnas de texto. Vamos a ver cómo reacciona R frente a ellas ahora que le mande a leer este archivo. Lo que quiero que notes una cosa. Primero, el archivo tiene nombre de columna en la primera fila. ¿Okay? Segundo, tiene separador de columnas el punto y coma. Tiene separador de columna el punto y coma. Entonces, para leer ese archivo directamente, sin tanto protocolo y sin tanto problema, tenemos a la función read csv2. Ojo, tenemos una read csv sola y tenemos una read csv2. Vamos, ahora, ¿qué pasa con la 2? Que la 2 está configurada, las opciones que trae por defecto son para leer precisamente estos archivos CSV que están separados por punto y coma y no por coma. Básicamente lo que diferencia CSV de la CSV2 es el separador de columna. O sea, tiene como separador de columna el punto y coma. Vamos a pedirle que lo lea. Mire, ahí está. Nótese que, mire que aquí le puso X a la primera columna. Miren el archivo, voy a mostrárselo en el archivo. Mire que en el archivo aquí no hay nombre, está como una cadena vacía, ¿no? En el archivo, creo que ahí alcanza a verse, donde está titilando el cursor. Ahí alcanza a verse la columna esa, el primer elemento ahí tiene es una cadena vacía. Por eso R ahí le pone una X. Él le pone su nombre de variable como X. Mire. Y la demás sí, tiempo, momento y R respuesta. Tiempo, momento y respuesta. Entonces, mire, aquí está. Tiempo lo tomó como entero. Momento lo tomó como entero. A pesar de que estaba entrecomillada. Ojo. A pesar de que estaba entrecomillada, la tomó como entero. Lo mismo la columna X que está entrecomillada en el archivo original. Lo tomó como entero. Y la respuesta también la tomó como entero. Mire, aquí le pedimos un summary y él nos da el resumen bien de las columnas porque las está tomando como columnas numéricas sin problema. Mire, si yo le quito el 2, vamos a ver qué pasa. Le quité el 2 y vamos a ver. Mire lo que pasó. Mire que no está leyendo bien. No está leyendo bien. Mire, está leyendo como si tuviera una sola columna. Dice 6 filas por una columna. Es decir, está tomando eso amontonado. ¿Por qué? Porque ahí esta función CSV tiene como separador de columna la coma y él no encuentra ninguna coma en el archivo. Mire que el archivo está separado es por punto y coma, no por coma. Entonces, por eso es que lo está leyendo mal. ¿Cómo puedo corregir eso si insisto en usar CSV? ¿Cómo puedo corregir eso? Una opción es decirle aquí, mire, coma, sep igual y le digo punto y coma. Con eso le estoy diciendo, ojo que el separador de columnas es punto y coma. Y lo vuelvo a leer. Mire, epa, y ahora sí, lo hizo bien. Ahora leyó como, lo está leyendo como si fuera la original, la que puse originalmente, la CSV2. Entonces, usted puede hacerlo con CSV2 y no tiene que darle el separador porque ya CSV2 viene configurada con esos parámetros por omisión. Predeterminadamente trae el separador el punto y coma, mientras que la CSV trae separador coma. Bien, ojo con eso. Dejo un momentico y miro aquí la ayuda de esto para... Me llama la atención read.csv.
las opciones que tiene esa, ahí en la ayuda, ahí está, la ayuda. Mire que le pido ayuda de React CSV y ella me da en realidad es React. Claro, porque es que en realidad es la misma React con unas opciones en particular que son especiales para leer archivos CSV. O sea, la React CSV es la misma React pero con unas opciones predeterminadas especiales para leer archivos separados por coma o por punto y coma. Entonces voy a ver aquí cómo tiene, mire, la CSV2 por defecto por defecto tiene el archivo el archivo que vas a leer con red CSV2. Él asume que el archivo tiene nombres de fila nombres de columna en la primera fila. El separador de columnas es el punto y coma. El separador decimal es la coma. Aquí, este fill igual true es para el caso donde hayan datos faltantes. Este comment igual, comment char es la comilla para carácter de comentario. Yo lo que quería ver es, porque es que me llama la atención que esos valores están entre comillas y la CSV los está leyendo como entero. Yo esperaba que me los leyera como texto, el texto de comentario. Un momentico, leo aquí. Bueno, mire, esta opción call classes la vamos a ver ahorita. Es para decirle el tipo de datos que trae la columna para que él lo tome de esa manera. Check name, fill. Dice, es un vector de caracteres de longitud 1 conteniendo un carácter simple. Sí. Bueno. Lo que ocurre es que en esos archivos de texto se pueden escribir comentarios sobre lo que tiene el archivo por dentro. Entonces esa opción comment chart es precisamente para que él pueda identificar cuáles son las filas que tienen comentarios, ¿no? Esa es la idea de esa columna, de esa opción. Bien. Bien. Bueno, vamos a quitar esa ayuda de ahí para que no nos llene eso de basura. Bien. Mire, lectura. A ver, ya hemos leído archivos de texto, o sea, archivos TXT, texto plano, archivos CSV. Voy a ver si tengo otro CSV acá para hacer otro ejercicio de CSV. Voy a mirar acá, por ejemplo, yo tengo aquí un Survival 2 CSV. Vamos a ver cómo está ese por dentro. Mire, este está bueno a manera de ejemplo, vea. Este está bueno para ejemplo. Tiene separador
tiene separador de columna el punto y coma. Y tiene como separador decimal la coma. Mire, separador de punto, el punto y coma. Perdón, separador de columna, el punto y coma. Y separador de decimal, la coma. Vamos a ver cómo leemos, a ver si la CSV2 me lee bien este archivo. Vamos a ver. Entonces voy a leer, se llama Survival 2. Voy a traerme acá la que tengo con Survival. Aquí. Voy a traérmela para acá. Aquí, vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerle Survival 2 y vamos a ponerle CSV2. Y vamos a ver qué tal nos lee, si nos lee bien los datos. Bien. Mire, esa CSV2 no lo está leyendo bien. Mire, me da toda esa montonera, mire que me da toda esa montonera. El resto me lo llena con NAs, es porque no está leyendo. ¿Sabes cuál es el culpable de que CSV2 no lo esté leyendo bien? Es el separador de decimales. Dos formas de corregir esto. Bueno, vamos a ver si la CSV1 nos las lee bien. La CSV solita nos las lee bien. Tampoco la está leyendo bien. ¿Sí? ¿Cuál es el problema ahora? Es que el separador de columnas que trae la CSV sola es, es la coma y esos están separados por punto y coma. Entonces, nuestro problema ahí es el separador decimal que la está tomando, el archivo lo tiene como coma y R usa como separador decimal el punto. Entonces, él no entiende ahí eso, no entiende eso y por eso es que está leyendo mal eso. Mire, ¿cómo le decimos aquí que nos lea ese archivo bien? Mire, llamamos a la 2 porque tiene separador decimal punto y coma y el archivo tiene separador de columna punto y coma y ese archivo está separado por punto y coma y le vamos a decir cuál es el carácter que se está usando para la separación de decimales. Entonces le decimos DEC igual entre comillas y le damos la coma. Así. De esa manera le digo, mira, el separador de decimales es la coma. Y mandamos esto. Y sigue molestando. Vamos. Bueno, de pronto es. Sí, los nombres de columna está muy largo. Vamos a quitar por ahora los nombres. Estos dos los vamos a quitar. Vamos a quitar esto. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Sin embargo, ahí no lo está leyendo bien. Mire, está haciendo una montonera, la CSV2. Vamos a ver la CSV solita. Está haciendo una montonera. Entonces, ni la CSV ni la CSV2 están haciendo las cosas bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Está tomando todo como un factor. Vamos a decirle aquí sep igual punto y coma, pues debería estar funcionando. ¿Sí? Y sigue molestando. Ahí está, mire que lo está tomando como una sola montonera. Vamos a ver el archivo por dentro, a ver qué es lo que está pasando. A ver si podemos descubrir qué es lo que está pasando. Eso suele presentarse. Suele presentarse. Posiblemente sean esas comillas. Es lo único raro que estoy viendo en el archivo.
Voy a hacer algo aquí. Voy a hacer algo aquí. Y vemos a ver si corrijo. Voy a ver si son las comillas las que están molestando. Voy a reemplazar esas comillas por nada. Voy a quitar, ahí le quité las comillas al archivo. Listo, voy a guardarlo. Voy a guardarlo. Ahí lo guardé. Y voy a tratar de leerlo nuevamente, a ver qué pasa. Voy a leerlo con CSV2. Sigue molestando. Y sigue molestando. No sé qué está pasando. No sé por qué no está haciendo bien la lectura. Está tomando todo como, está tomando todo como si fuera una sola chorrera todo. ¿Sí? No está leyendo bien los datos. Vamos a quitarle todo esto aquí. Esas son cosas que se le presentan a uno en situaciones normales, ¿no? Se le presentan a uno a estas situaciones. CSV solito a ver y tampoco, ¿no? No lo está leyendo bien. Survival 2. Tengo que ver qué es lo que está pasando, por qué no lo está haciendo bien. Aparentemente ahí está el archivo listo para leerlo con alguna de esas dos, pero hay algo en el archivo que no lo deja leer, que no lo deja leer. Vamos, voy a quitar este espacio a ver. Vamos a quitar ese espacio a ver. Guardar. Y vamos a tratar de leer otra vez. Con CSV2 vamos a ponerle el punto decimal igual, comillas, coma, a ver. No, no lo lee. No lo lee. Vamos a usar Readtable a ver. Si no, me doy. Des y sep igual punto y coma. Bueno, hay que decirle que header igual true. Ahí está. Tampoco. Bueno, no sé qué misterio, qué brujería tiene este archivo por dentro, pero no lo está leyendo bien. No está leyendo bien con ninguna de esas funciones. Yo miro a ver qué es lo que pasa con ese archivo. Y se las quedo debiendo. Mire, ahí les quedo debiendo. Ojo con esto aquí. Voy a ponerle un ojo aquí. Ojo con este archivo. Bueno, mire, igual, espere un momentico. En la vida real uno se encuentra con estos problemas. Créame que es así. Voy a deshacer lo que he hecho. Ahí deshice todo lo que hice. Entonces ustedes se dieron cuenta hace un rato. Voy a cerrar el archivo sin guardar. Ustedes se dieron cuenta hace un rato. ¿Cómo solucionaría yo este problema ya? No, me toca leer esos datos porque tengo que hacer un análisis, tengo que mandarlo en 2 horas para poder cobrar. Mire que él me da la opción de abrirlo con OpenOffice, con la hoja de cálculo. Entonces aquí, mire, aquí lo está leyendo bien, mire, ahí lo está leyendo bien. Ahí lo mandé a que me lo leyera con OpenOffice. Le digo aceptar. Y ahí está, mire, ahí están los datos leídos. Entonces,
Una vez lo leí con OpenOffice, voy a exportarlo a CSV. Lo voy a exportar a CSV. Esto, y aprovecho enseguida para mostrarles cómo uno exporta unos datos a un formato, en este caso CSV. Mire, voy a decir guardar como, y acá escojo texto CSV, vean, texto CSV, ¿listo? Y voy a llamarle Survival 3, listo, y le digo guardar. Ahí no me preguntó nada. Vamos a ver si de esa manera, ahí lo leí bien, ¿no? Vamos a ver si de esa forma lo puedo leer con alguna de las dos funciones. Survival 3. Vamos a leerlo con CSV. CSV. Survival 3. Vamos a quitarle todo esto a ver si la CSV lo lee directamente. Voy a ponerle la CSV 2. Dice que no existe. Bueno, ¿dónde diablos lo guardó? Archivo, guardar como. O sea, Survival 3 CSV. Ahí está, en estadística computacional. ¿Por qué dice que no lo encuentra? Dice que no existe el archivo. Es que lo está leyendo. Espérate, es que aquí tengo que cambiarle. Profe, la extensión que le puso. CSV, sí, correcto. CSV, la extensión es CSV. Ahí está. Ahí está. Bueno, mire, ahora mejoró, pero entero, doble, entero, pero no está tomando no está tomando bien los nombres del archivo, no lo está tomando, los nombres de las columnas no la está tomando bien, pero mejoró. ¿Sí se da cuenta? Que ya por lo menos, si quiero solucionar el impasse y necesito hacer el análisis y hacer los cálculos, ya puedo hacerlo. Simplemente le cambio los nombres estos con call names. Puedo cambiar los nombres con call name. ¿Por qué no estará leyendo bien los nombres de las columnas? Voy a ver qué pasa con el archivo C Survival 3. Survival 3 CSV. Abrir con otra aplicación. Vamos a abrirlo con el documento de texto. Pero es que, miren, me lo guardó. Es que me lo guardó sin nombre de OpenOffice, me lo guardó sin nombre de columna. Es decir, que el archivo CSV3 no tiene nombres de columna. Por eso es que él le está colocando unos nombres todos raros ahí. Entonces, lo que puedo hacer es que le digo aquí, coma, que other igual falso. Listo. Y bueno, ahí me le puso B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 o B8, pero lo importante es que los datos están bien leídos, ¿no? Los datos están bien leídos. Con CSV2 están bien leídos, solo que no tienen nombre de columna. Bueno, ya eso lo puedo solucionar más fácilmente, ¿no? Puedo ponerle ya, si ya sé, de pronto en el archivo original tengo los nombres de las columnas. Por ejemplo, acá. Es que mire, es que cuando lo leyó aquí sin nombres de columna. Voy a ponerle unos nombres de columna de rapidez aquí. Control Z. Voy a ponerle unos nombres de columna aquí de rapidez. Insertar filas encima. Voy a ponerle call 1. Call 1. Call 2. Para ver cómo reacciona con estos nombres de columnas. Ahí está. De call 1 a call 8. Ahí está. Call 3, call 4. Simplemente para mirar
Col 5, col 6, col 7, col 8. Listo, vamos a decirlo que nos lo guarde como, guardar como, y le digo que me lo guarde como texto CSV, Survival 3 CSV, guardar. Que sobrescriba, sí. Listo. Y ahora lo trato de leer acá nuevamente. Ahora este debe estar en true, ¿no? Esto debe estar en true. Aunque si lo quito, él por defecto lo tiene en true. Ahí está. Entonces, mire, ahí sí, ahí lo leyó bien. Ahí lo leyó bien. Pero me queda la inquietud de qué diablos tiene este bendito archivo, el original, el Survival 2. ¿Por qué ese bendito no se deja leer? Que para leerlo tuve que cargarlo con el Open Office y volverlo a guardar. O sea, hay algo en él. Hay algo en él que no se está, que no está permitiendo su lectura fácil. No sé qué es. Voy a averiguar. O sea, porque debe ser posible leerlo directamente cuadrando los parámetros de esas funciones para leer archivos. Bien, muchachos, miren. ¿Qué pasa? Bueno, hay situaciones donde los datos están en una carpeta en la nube, en la web. Por ejemplo, les voy a compartir este enlace para que usted vaya mirando unos archivos ahí. Entre a esta carpetica los que tengan posibilidad de conexión a internet, los que tengan en el computador, se los voy a pasar por el chat. Entren a esa dirección. Ese es un espacio mío que tengo en un servidor por ahí en internet. Y ahí yo guardo cositas y cacharreo ahí y sirve para uno hacer para ensayar cosas y eso, para probar cosas y eso. Entonces, en esa carpeta hay unos archivos. Voy a abrirla acá. Voy a abrirla acá. Ahí está, mire. En esa carpeta está, incluso de ahí puede cargar. De ahí puede cargar, ahí puede descargar algunos de los archivos que yo acabo de leer. Mire, ahí está el X74, ahí está. Está el EJER 4 CSV, está ahí. El ejemplo Excel XLS está ahí. Bueno, ese todavía no. Ahí está el survival.txt. Ahí está. Si quiere, lo puede descargar de ahí. Bueno, pero mire, ¿cuál es la idea ya para terminar? Se está terminando la hora. Para terminar, ¿cuál es la idea? Que yo quiero leer esos archivos, pero sin descargarlo a mi disco duro, sino que leerlo directamente. Quiero leerlo directamente desde esa carpeta, sin descargarlo a mi disco duro local. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien te comparte los archivos de esa manera y te dice, mire, ahí están los archivos, pero no lo vas a poder descargar, tienes que leerlos directamente de ahí. O incluso cuando se presenta eso, cuando, por ejemplo, los archivos son demasiado grandes. Por ejemplo, el archivo donde están los datos de coronavirus aquí de Colombia, eso es una cosa inmensa. Ahí está información de todas las pruebas PCR que han hecho y de ahí es donde sacan la cuenta de cuántos infectados, cuántos muertos, cuántos, ¿ya? Entonces, ese archivo, ponerse uno a descargarlo al disco duro, eso se demora descargando mucho, se demora mucho descargando. Entonces, hay situaciones donde es más práctico leerlo directamente de allá, sin tener que descargarlo al disco duro y después leerlo después de que lo descargue, porque son archivos muy pesados. Entonces, hay situaciones donde eso te puede ocurrir, ¿no? Que tengas que leer un archivo directo que está en una carpeta en algún servidor en internet. Entonces, es muy sencillo. La misma cosa que hemos hecho, solo que hay que darle la dirección en internet donde está el archivo. Mire cómo por ejemplo, este acuicultura CSV, que está aquí, mire, este. Acuicultura CSV. Vamos a leer ese archivo sin descargarlo al disco duro, directamente de ahí, de esa carpeta que está en mi servidor. ¿Ya?
Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Mire, sencillo. Mire cómo le damos la red CSV2 y aquí le damos la dirección donde está el archivo. ¿Ve? Toda la ruta completa. https://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 
internet y lo que sigue es el nombre del archivo. ¿Sí? Ahí está. Y mande eso. Y mire, ahí ya lo leyó. Ahí está. En estos momentos tienes disponible un archivo que se llama Aquic, de acuicultura. ¿Listo? Así se llama. Y bueno, y de ahí puedes hacer las cuentas que quieras hacer. Mire, leer archivos de Excel. Bueno, lo agregué acá porque es bueno que usted se entere de que usted puede leer directamente archivos de Excel, pero, a ver, yo lo veo, posiblemente tenga su uso, por ejemplo, en estos casos donde te dan un archivo que está montado en una dirección en internet donde tú solo tienes permiso para leer el archivo, pero no tienes permiso, por ejemplo, para descargarlo a tu disco duro. Y entonces te dice, mira, ahí está el archivo, es un archivo de Excel, léelo de ahí, de esa dirección. ¿Cierto? Pero, y tú intentas, por ejemplo, estos que están ahí yo los tengo configurados para que tú los puedas descargar al disco duro y puedes leerlo desde tu disco duro. Pero yo te lo puedo configurar de tal manera que no lo puedas descargar, solo lo puedes leer, por ejemplo. Eso se llaman los atributos de los archivos. ¿Sí? Tú puedes darle atributos a los... No, este archivo es de solo lectura. O sea, no lo vas a poder descargar, no lo vas a poder modificar, solo lo puedes leer. Entonces, en ese caso, pues la única forma es leerlo. No hay otra. Entonces, puedes leerlo con R y traértelo de esa manera. Eso es una. Siempre que tú tengas un archivo de Excel, como les dije, siempre que tengamos un archivo de Excel, podemos abrirlo en Excel y guardarlo como CSV, ¿vea? En el formato CSV. ¿Sí? Sin problema. Y uno lo lee con la función read CSV. Pero en caso de que no puedas hacer eso, por alguna razón, tengas que leer directamente el archivo en Excel, bueno, para eso tenemos una librería que se llama la librería XLSX. XLSX se llama la librería. Esta librería está basada en Java. Bueno, ¿cuál es la dificultad que tenemos con los archivos de Excel? Miren lo que dice acá. Microsoft Excel es el paquete de hojas de cálculo más popular del mundo. Eso es sin duda. Y muy posiblemente la herramienta de análisis de datos más popular del mundo. Es decir, la gente, los que no son estadísticos de profesión, los administradores, los gerentes y eso, para hacer sus estadísticas, que por lo general lo que hacen es cálculo de medias y cálculo, lo más avanzado que hacen es el cálculo de una media. Entonces ellos usan Excel para eso. ¿Sí? Por eso es que dice que quizás el programa, la herramienta de análisis de datos más popular del mundo. Dice, desafortunadamente, sus formatos de documento XLS y XLSX no son muy compatibles. O sea, no trabajan bien en otros programas. No trabajan bien en otros programas. Es decir, es un camello leer esos archivos. Dice, especialmente si está fuera del entorno Windows, como este pecho, por ejemplo, que no usa Windows, sino que uso Linux. Entonces, si yo quiero leer un archivo de esos de Excel, que no estoy en el entorno de Windows, se me dificulta más, ¿sí? Leerlo. Es más, dentro del mismo Windows, con aplicaciones que no son Excel, es complicado a veces leer esos archivos. Esa es la gran ventaja. Dice, esto significa que puede ser necesario experimentar un poco para encontrar una configuración que funcione para su sistema operativo y el tipo particular de archivo de Excel que usted necesita. Mire, el paquete XLSX
está basado en Java. Java es un lenguaje de programación, ¿no? Y es multiplataforma. ¿Qué significa eso? Es decir, que en principio no debería molestarte en ningún sistema operativo. Es la idea de eso de multiplataforma. Dice, por lo que al menos en teoría puede leer cualquier archivo de Excel en cualquier sistema. Dice, proporciona una variedad de funciones para leer archivos de Excel. Las hojas de cálculo se pueden importar con estas funciones. ReactXLSX y ReactXLSX2. Mire, ¿cómo la uso? Aquí lo hice con un archivo que yo tengo, que se llama datos XLS. Simplemente primero, aquí tengo que cargar la librería primero. Hay que cargar la librería. Bueno, lo que pasa es que ya la tengo cargada y por eso no molesta. Pero aquí hay que cargar la library XLSX. Esa es una librería especial para eso de leer archivos. Y mire, ahí en esa está la función, en esa librería está la función ReactXLSX2. Le entregas el archivo de Excel, le dices cuál es la hoja de Excel que quieres leer y listo. Bueno, se acabó la hora. Bueno, aquí hay una cosa que no está leyendo bien esto. Y esto lo terminamos de ver en la próxima clase. Aquí, mire que está leyendo estas columnas como factores. Todas las está leyendo como factores, a pesar de que son columnas numéricas. Entonces, ya veremos la próxima clase. Retomo aquí para ver cómo decirle que coja el formato adecuado para los formatos de esas columnas. Bueno, por hoy dejemos ahí. Muchas gracias por su atención. Vayan estudiando porque se viene ya pronto, se viene pronto un taller para ir tomando la segunda nota. Se viene taller. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe, igualmente. Ok, profe, muchas gracias. Bueno.